chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo espero que estén muy bien. Tú ya sabes quién soy tu speaker Alex Vallarta con este nuevo podcast, un nuevo podcast de Mente Positiva. Te agradezco si ya te inscribiste y si no lo has hecho, inscríbete para que puedas seguir viendo toda esta información que sé que te va a servir. Dale click a la campanita para que aparezca por ahí de pronto este nuevo video que vamos a comenzar a enviar este día y todos los demás que vienen, porque ya saben que tenemos muchísima calidad con estas grandes personalidades. Y hoy tenemos aquí a una hermosa gran mujer. Ella se llama Cynthia Allison. ¿Así o me equivoco? Ujú. Así mismo, Master, así mismo. Muy buenos días con todos. Muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad y poder estar con usted en este podcast. No, hombre, gracias a ti, Cintia. Muchísimas gracias por haber aceptado. Sé que de pronto por ahí andas muy ocupada con tus coaches, con tus procesos, incluso con esa gran cantidad de conocimiento que sigues adquiriendo. Así es que te agradezco mucho por estar aquí. Pero, Cintia, yo te conozco un poco. Me gustaría Ujú. conocerte un poco más y quizás hay personas que no saben quién eres. ¿Quién es Cintia Allison? Platícame, por favor. Cynthia Allison, ¿quién es? No, esta es una pregunta que de hecho muchas veces a lo largo de mi vida me han hecho ¿quién eres? ¿No? Y solemos preguntar cuando no tenemos todavía un poquito más avanzada en este trabajo del despertar de la conciencia o un poquito más interiorizado quiénes somos realmente. Solemos preguntar, ¿soy esto? ¿O soy mi profesión? ¿O soy tal o cual cosa? ¿No? Y de hecho hasta hace poquísimo tiempo empecé a responder como aquellas cosas que he aprendido a reconocer en mí, ¿no? Soy una persona bastante organizada, soy una persona a la que le gusta servir, soy una persona a la que le gusta comunicar, eh, soy un aprendiz constante, me gusta mucho el aprendizaje. También me gusta mucho este trabajo esta labor que estoy desempeñando ahora como coach con PNL, que vengo desempeñando ya hace algunos añitos y que me ha servido para ayudar y aportar a muchas personas. En resumen, soy una persona que disfruta mucho la labor de servicio que está realizando hoy en día y que es la que se ha permitido tener la libertad de contar con el tiempo suficiente como para dedicarse a esto de lleno porque siento que es el propósito de vida que tengo. Dices algo importante, es el propósito de vida. ¿Cuándo te diste cuenta que este era tu propósito, Cintia? En pandemia, en pandemia. Fue en pandemia porque a propósito también de la pregunta de quién soy, no sé si a algunos les ha pasado, creo que a muchos cuando uno empieza a reconocer y a interiorizar quién es realmente y cuáles son las fortalezas y las debilidades que tiene, empiezas a decir, esto es todo, para esto estoy aquí. ¿Realmente esto es suficiente? ¿Por qué? Porque en realidad en pandemia y en el encierro no teníamos muchas alternativas de dedicarnos a grandes cosas o a salir o a buscar otros o estábamos distraídos. Entonces nos tocaba ir un poco dentro de nosotros. Empecé a conectar un poquito más con el tema de la meditación, que ya la venía practicando ya desde hace años atrás. Y un día me vi en mi casa como ama de casa, haciendo labores de señora de casa y solo eso, ¿no? Entonces, sabiendo que yo tenía otras capacidades, un amigo muy querido me decía, eres como ese maicito, esa palomita de maíz que no terminó de reventar. Tienes un gran potencial. Y decía, no me digas que tengo un gran potencial, porque ya muchos me lo han dicho. Es que lo tienes, solo que no lo ves. No has logrado interiorizar eso en ti. Tienes que darte cuenta de las grandes capacidades que tienes. Y si las tienes, tienes que ponerlo al servicio de los demás, porque no son para ti. Estás aquí para algo más grande. Y eso se quedó resonando en mí.
Y es así como en ese trabajo y en mi conexión espiritual con Dios, porque sí soy creyente de Dios, no desde el punto de vista religioso, sino más desde el punto de vista deísta, aquella persona que cree en Dios, en una conciencia suprema mucho más fuerte que todos nosotros, que le hice la pregunta, ¿no? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es el camino? Y muchas personas empezaron aquí en este camino, las cosas se fueron dando, libros que fueron llegando, podcasts como el suyo que fueron llegando también uno a uno, contenido que resonaba muchísimo conmigo, la certificación de coach con PNL y personas a las que inconscientemente antes de y después de ayudé y sigo ayudando. Entonces, esa conexión que uno siente, esa satisfacción y gratificación que uno siente al saber que ha realizado una labor que no solo llena a la persona que tratas de ayudar o que estás ayudando, sino que te das cuenta que al ayudar a sanar a otros o a encontrar su camino, te estás sanando tú también. Es en ese momento en el que me di cuenta de que eso era lo que realmente me alegraba el corazón. Bien, Cintia, te ves una persona muy chica de edad. Me dices que fue en la pandemia cuando sentiste esta sensación de ayudar. Pero ¿qué pasaba con Cintia a los 6, 7 años? ¿Quién era esa pequeña Cintia? ¿Qué hacía? ¿Qué no hacía? A los 6 7 años, yo viví 10 años en Chiclayo, provincia de Perú. Una de las provincias de Perú está al norte de Perú, porque mi papá se desempeñaba en esa época como suboficial de la Fuerza Aérea, Fuerzas Armadas aquí en mi país, y le tocó irse destacado a la provincia de Chiclayo. Entonces, desde muy pequeña hasta la edad de 10 años, he vivido en Chiclayo. Y en Chiclayo vivíamos en una villa que estaba dentro de una base militar. Entonces, mis papás siempre trabajaron muy duro porque somos tres hermanas. Yo soy la mayor y mi papá trabajaba en la base, a donde fue destacado, y mi mamá siempre vio la necesidad de generar más ingresos a casa, porque éramos tres niñas con el sueldo de un suboficial y no alcanzaba. Entonces, ella siempre ha sido una mujer muy hábil para hacer muchas cosas, manualidades, cocina, y entró a trabajar al colegio donde mis hermanas y yo estudiábamos. De hecho, muchas veces nosotros íbamos a ayudarla al kiosco donde ella atendía y todo. Entonces, ¿quién era yo a la edad de 6 7 años? Pues la persona, la hermana mayor responsable de mis hermanas menores y que siempre resonaba en su mente, es que tú eres la mayor, es que tienes que ser el ejemplo de tus hermanas, es que tú las tienes que cuidar, ¿no? Siempre esa carga cuesta en ser la responsable de que de hecho no me costaba trabajo, ¿no? Porque tengo este lado de servicio que siempre me ha sido innato, de servir a los demás y de ayudar y de aportar, pero si voy en retrospectiva hasta esa edad, creo que de alguna manera también me sentía rechazada, ¿no? Rechazada y a cierto punto abandonada, porque mis padres se dedicaban a trabajar muchísimo y casi no estaban en casa y el aspecto físico que tenía en esa época no era el que tengo ahora, ¿no? Yo he sido siempre una persona que por la misma ansiedad que tenía, siempre llenaba esos espacios de vacío con comida. Entonces siempre comía mucho y comía más que nada dulces, ¿no? Porque ahora sé, ¿no? Qué es lo que hace el dulce con tu cuerpo químicamente y si me sentía triste o algo, llenaba ese vacío con comida y dulce, ¿no? Entonces siempre estaba en ese estado y tenía pues clara tendencia a ser una persona muy subidita de peso para la edad que tenía.
Entonces, siempre había ese rechazo por parte de los amiguitos a esa edad, que a veces que los niños suelen ser en su ánimo de ser directos y sinceros con lo que ven, crueles en los comentarios, ¿no? Apelativos, apodos, que eran dolorosos para mí en ese momento, eh, pero ya después, con el tiempo, he ido entendiendo de que era parte, todo parte de un proceso que me tocaba vivir, ya cuando he sido adulta en realidad, ya cuando he sido bastante adulta. Y esa era mi vida a la edad de 6 y 7 años. Un punto de quiebre que tuve antes de llegar a la ciudad de Lima fue que mi papá enfermó. Lo tuvieron que operar de emergencia y cuando mis hermanas y mi mamá nos tomaron la delantera ya para trasladarnos a vivir a la ciudad de Lima, Lima capital, mi papá y yo nos quedamos solos en Chiclayo. Mi papá se puso muy mal, lo tuvieron que operar de la vesícula, extirparle la vesícula, tuvo un cólico muy fuerte y creo que ese fue la herida de abandono más grande que quedó en mí porque yo me quedé sola y él estuvo internado en el hospital y no tenía con quién y me encargó a uno de sus amigos de promoción de la FAP, pero yo no los conocía, yo no sabía quién era, era una niña que llegó a la casa de unos extraños. Entonces dormía en la cama de la mayor, pero como que sentía que a la mayor no le agradaba el prestar sus cosas, su cama, y me sentía como que no encajo aquí, ¿no? Afortunadamente eso duró solo unos días hasta que mi papá pudo recuperarse, estabilizarse y vinimos en un vuelo como de emergencia a la ciudad de Lima, donde él finalmente fue tratado de lo que padecía en esa época, pero nunca me voy a olvidar de lo que sentí en ese momento. Ahora tengo la tranquilidad de contarlo como una anécdota, pero recuerdo que cuando hice un trabajo de sanación conmigo misma, al recordar esa escena, lloré mucho porque en realidad en esa época no me permitía hacerlo. No me permitía hacerlo porque dentro de mi cabecita estaba esa creencia de mi mamá: tú eres el ejemplo, tú tienes que dar el ejemplo a tus hermanas. Entonces, como estaba sola en ese momento, sentía que tenía que ser el soporte de mi papá. Y no me permití ser la niña que se sentía abandonada y soltar y llorar, que es muchas veces lo que hacemos con nosotros mismos. Bloqueamos nuestras emociones en la niñez. Luego, en algún momento de nuestra vida, hay algo que nos despierta eso y no sabemos qué es y lo anclamos y de pronto reaccionamos, que ya en una etapa adulta donde se supone que uno tiene que reaccionar con cierta madurez, dices, ¿por qué actúo así? Por qué hice esto? Y uno no trata de encontrar respuestas. Muchas veces, como solemos estar en piloto automático, simplemente continuamos y lo dejamos pasar hasta que nuevamente se repite y nuevamente se repite y no sabemos por qué. Entonces, esa era yo a esa edad tan corta de 6 y 7 años. Me han tocado vivir cositas así eh, bastante marcadas, ¿no? No sé si fuertes, porque sé que algunas personas han tenido una experiencia de vida fuertísima, pero sí creo que a cada uno le tocó vivir lo que estaba destinado a vivir. Me estás queriendo decir con todo esto, Cintia, que no tuviste una niñez feliz? Sí, mi niñez fue feliz. De hecho, cuando estuvimos aquí en los primeros meses en Lima, yo me quería regresar a Chiclayo, porque siempre la capital es como muy ruidosa, hay mucho tráfico, todo el mundo corre, hay más gente, ¿no? Y en provincia no, porque así como habían aspectos quizá no tan positivos en ese momento de mi niñez, que puedo resaltar. También hubieron muchos momentos muy bonitos. De hecho, en vacaciones de verano, cuando salíamos del colegio, nos íbamos a la playa, Pimentel, en Chiclayo, donde mis papás también trabajaban, pero nosotros aprovechábamos estar desde las 6 7 de la mañana en el mar hasta las 7 de la noche. Y era muy divertido, teníamos amiguitos, llegábamos al colegio ya muy bronceadas, muy bronceadas. También cuando nos tocaba en la época de colegio, íbamos al campo, teníamos momentos familiares muy bonitos.
Teníamos amigos también, amigas del barrio, de la villa donde vivíamos también, que hasta el día de hoy con alguno de ellos puedo tener algún tipo de contacto, que así como habían algunos pues que se hacían bromas pesadas o qué sé yo, también habían otros que con los que te confiabas, o era tu confidente, o jugabas a las escondidas, o hacías carreritas, o jugabas. Sí, definitivamente ha sido, creo que una de las etapas más bonitas que he vivido en Chiclayo, porque era todo como un pueblo más chiquito, eh, pero sí, ¿no? Sin dejar de lado esos aspectos de mi vida en los que yo me pude haber sentido triste, que no eran siempre, pero sí creo que el 80%, casi 90% del tiempo, todos eran cosas bonitas, ¿no? Mis padres estaban juntos, siempre vi una imagen de ella, de una pareja junta, unida. eh, Mi referente como pareja mía a futuro era, ay, me gustaría conocer un hombre así como es mi papá, ¿no? Tan amoroso, tan detallista, con mi mamá, ¿no? Que es tan colaborador en casa, etcétera. Pero ya después la historia fue cambiando. Ok, vamos a checar esos cambios. ¿Qué pasó con la adolescente de Cintia? ¿Cambió o siguió con ese estatus de jugar, de ser confidente? ¿Qué pasó? Sí, sí, yo ya a la edad de 10 años, yo vine aquí a Lima. Entré a un colegio muy grande, de hecho, muy grande, y también. Sí tenía amigos, pero al principio, y me ha pasado frecuentemente a esa edad, cuando era más pequeña, que cuando llegaba a un lugar nuevo, donde no conocía a nadie, había como que mucho miedo, ¿no? Como que la tripa y se te hacen nudos, los nudos en la garganta y el temblor en las manos, y no conozco a nadie. Y eso fue, cuando llegué al colegio, llegamos justamente en ese año, nos tocó a nosotros los que estábamos todavía terminando la primaria, entrar en el pabellón de todos los chicos de secundaria porque estaban haciendo unas refacciones en el lado de primaria. Entonces, como que yo siempre he sido muy grande, muy alta, muy grande. Siempre he sido como que la más grande de todo mi salón. Y creo que por eso también llamaba mucho la atención, ¿no? No solo por el peso que tenía, sino por la altura. Entonces, eh, ya a esa edad, pues una preadolescente, casi adolescente, empieza a mirar al niño que le gusta, ¿no? Y si no la mira, ya se siente triste, se siente rechazada nuevamente, y encima estoy en un sitio donde no conozco a nadie, donde hablaba diferente, porque el acento que manejan en provincia es diferente, y que todo el mundo me decía, "Ah, tú no eres de aquí, ¿no?" Porque hablaba diferente y esa vergüenza que se siente tan profunda, de "Ay, tierra, trágame". Pero bueno, posteriormente sí, ya llegué a hacer amistades, llegué a ser amigos. Siempre he sido una persona bastante sociable. Me gustó mucho la lectura siempre desde muy niña. Yo creo que me refugiaba en la lectura a veces para olvidarme de ciertas cosas que no me gustaban y traté de siempre desarrollar una buena conversación. De hecho, también por eso era bulleada, tenía bullying en el colegio porque no hablaba como el resto de mis amigos, no siempre tenía una respuesta no apropiada para la edad que ellos tenían, no utilizaba mucho las jergas la comunicación, el tipo de comunicación que ellos manejaban. Entonces, es como que también ser vista como la rara o el bicho raro del salón también te genera ese rechazo, ¿no? Pero después, cuando iba donde mi mamá y le hacía algún tipo de comentario, siempre era, "Ay, no hagas caso, ignóralos". Y dentro de mí decía, pero no puedo ignorar lo que siento, o sea, sí se siente feo. Y,
Pero eran más las buenas amistades que se logró hacer en esa época del colegio, porque ya de hecho en ese colegio estuve hasta que terminé la secundaria, ¿no? Y hubieron también allí en la etapa adolescente, ya uno es como que más abierto en observar las cosas que pasan en tu casa, los alrededores, entonces ya iba notando yo como que las cosas no eran igual entre mis papás, ¿no? Entonces ya era como, uy, ¿qué está pasando aquí? Y es cuando te empieza a entrar el miedo de mi familia, ¿no? Es mi familia, no, no me gustaría que se pierda esta unión que se tiene como familia, ¿no? Y lidiar con esa cuestión de que estás viendo resquebrajarse tu unión familiar, ir a la escuela o al colegio, como se le dice aquí, y a veces no tener un buen día en donde te llenan de insultos, en donde te sientes rechazado, en donde hasta el profesor se burló de ti. Entonces había días en los que sí llegaba a casa y no, olvídense, yo arrancaba a llorar a moco tendido así. Era fuerte, ¿no? Pero ya después las buenas amistades se encargaban de disipar eso y se me pasaba. Era como que ya pasó, para atrás, a la mochila y la cerramos, a la mochila y la cerramos. Así, Pero todas estas experiencias me imagino que quedaron grabados en ese lugar tan famoso por nosotros llamado inconsciente. ¿O me sí, equivoco? sí, claro que sí. No los recordaría, de hecho, ¿no? Pero sí, ahora los recuerdo como parte de mi experiencia de vida, como parte de mi experiencia de vida. Y yo en su momento, cuando me tocó sanar o escribir todos estos episodios de mi vida, pero de hecho tenía la costumbre de llevar diarios cuando era adolescente, ¿no? Y yo recuerdo mucho cuando escribía en esos diarios que lloraba mientras escribía y no sabía inconscientemente que eso era una buena terapia para mí en aquel entonces. El papel aguanta todo. Y tiempo después haciendo esta curación del niño herido, eh, recordaba todos esos eventos y volvía a sentir, ¿no? Todos estos sentimientos que sentí en aquella época y nuevamente pues resonaban en mí todas esas palabras, ¿no? Ahora creo que el trabajo profundo que hice con el trabajo de la autoestima, el volver a reencontrarme conmigo misma, el volver a quererme yo misma, ¿no? Porque era muy dura conmigo misma, muy dura conmigo misma, muy exigente también. Entonces, creo que eso me ha servido también para reconocer mi vulnerabilidad y aprender a valorarme mucho más. Desde que inicié este proceso de sanación, en el que me encuentro todavía y en el que espero continuar, porque creo que uno siempre está en constante construcción de sí mismo, ¿no? Una reconstrucción de lo que vas jalando del pasado y las nuevas cosas que vas construyendo en ti, porque fundamentalmente para hacer una buena labor como coach considero de que las principales personas con las que tenemos que trabajar son con nosotros mismos. ¿Qué siguió después de secundaria, Cintia? ¿Qué pasó? Antes de terminar la secundaria, entre el cuarto y quinto año de secundaria, aquí terminamos el quinto año de secundaria en mi país, antes de salir bueno, a prepararse algunos para la universidad u otros toman otros caminos. eh, Hay un punto de quiebre en mi familia, ¿no? Definitivamente ya a esa edad mis papás ya se habían separado, se llegaron a separar mis papás y eh, mi papá se fue de casa y yo ya terminé la secundaria, salí de la secundaria y la pregunta, como en muchos lados, es, ¿y ahora qué voy a hacer, no? ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Qué vas a estudiar? Etcétera, ¿no? Entonces, la primera impresión fue aplicar a una universidad nacional aquí en mi país para estudiar.
una carrera profesional, pero en el fondo reconozco que, como reconocí en su momento, no tenía ánimos para hacerlo. Ya, pero ¿para qué? No, me sentía cansada porque el desgaste emocional que veía en casa, nunca vi peleas entre mis padres, pero sí vi indiferencia, ¿no? Era como que papá elegía no entrar en ninguna discusión, simplemente salir de casa, cerrar la puerta y mi mamá era la que se quedaba con todo el coraje de no saber, de no tener al protagonista de su malestar en casa al quien reprocharle, ¿no? Y muchas veces era con nosotras con las que desahogaba pues esa frustración. Entonces, al yo ser la mayor, veía esas cosas y entraba en una disputa con ella entre no es justo y contrólate, ¿no? Entonces, siempre he tenido una fricción allí con mi mamá en reclamarle lo que era justo y lo que no nos parecía justo de esa situación. Además de que tenía también esos momentos iracundos ella, también tenía sus profundos momentos de depresión en los que sí me daba cierta penita verla así, cierta tristeza verla así. Como mujer trataba de ponerme en sus zapatos y entender, ¿no? Tantos años de matrimonio, que mi papá se haya ido en esas circunstancias, etcétera, ¿no? Entonces, sí, pues, estuve preparando para la universidad, pero no fue mi mejor época. De hecho, esa fue una de las épocas en las que ya empecé a tomar malas decisiones en la vida, ¿no? Cómo uno encuentra refugio en quién o en qué para olvidar un poco los problemas que cargas en casa, ¿no? Entonces, cuando uno se enfoca en eso, llegan las personas que te van a ayudar a eso, definitivamente, ¿no? Vamos a la fiesta, tómate este trago, fúmate este cigarro, te presento a unos amigos, y hasta en el aspecto personal, ¿no? Ni siquiera tienes ganas de levantarte, ni de lavarte la cara, mucho menos de bañarte, te pones lo primero que encuentras, y es como que estoy en rebeldía conmigo, con el mundo y con quien venga, porque me duele todo esto que está pasando. El quien yo creía que era mi referente de hombre de pareja en la vida acaba de abandonarnos, se fue y no quiero saber nada con el mundo. Por favor, en la esquina me bajo de esto. Y allí fue donde ya quedé. Entonces uno ya se deja llevar por la brisa, por la ola, y así estuve hasta los 20 años, más o menos, hasta los 20 años. Eh, Llegaba muy alcoholizada a mi casa, fumaba muchísimo, creo que cerca de 2 cajetillas de cigarros al día. Estaba en un proceso ansioso muy fuerte, mantenía todavía mi peso, pesaba, era una mujer grande, grande, o sea, donde yo entraba era así como que imponente, no solo era alto, sino también muy grande. Y tenía ahí ciertos momentos en los que podía reír y eso, ¿no? Ya cuando logré ingresar a la universidad, que de hecho ingresé a una carrera a la que ni siquiera quería ingresar porque simplemente por darle el gusto a mi papá, porque no, a mis padres para que ya no me dijeran nada. Bueno, ya será esta, entraré. E ingresé a la universidad y en la universidad no entraba a clases, me quedaba dormida en el jardín de fuera de la facultad. Y si por allí pasaban mis amigos y me decían, oye, vamos a tomarnos algo, bueno, vamos. Y conversábamos de cosas que les pasaban a ellos, de problemas que tenían. Y yo era muy buena para darle consejos a ellos, pero a ver si me escuchaba a mí misma. Pues no. Y yo decía,
Uno no puede ser profeta en su tierra. Y, y hay algo que no he contado que es muy importante. Desde la edad de 13 años, yo empecé a escribir poesía y escribía cuentos y escribía historias. A raíz de que escribía mis diarios, también empecé a hacer eso y me servía mucho. Entré a no entré, un amigo nos metió a un pequeño concurso de poesía en mi distrito y me saqué una mención honrosa. Fue la primera vez que me sentí reconocida y valorada en muchísimo tiempo, en muchísimo, muchísimo tiempo. Dije, ah, caray, para algo era buena, para algo era buena. Pero de pronto ya eso en la etapa de la adultez se volvió a apagar. Y tengo buenas amigas que mantengo hasta el día de hoy, me dicen, nunca apagues tu esencia. Eso es lo que eres. En realidad, escribir es lo tuyo, o parte de las tantas buenas cosas que puedes llegar a hacer. No lo dejes, pero todavía no encuentro el momento para retomarlo. Sé que está allí, lo reconozco, sé que está allí dentro de mí, pero en algún momento, pues, ya veré de qué manera puedo canalizar eso también en servicio de él. Y eso es Durante, básicamente quién fui después de, ¿no? ok, durante esta etapa dices, tomé muchas decisiones que no debía de haber hecho. Entre todas estas malas decisiones, Cintia, ¿hay una que sobresalga? Sí, el no respetar mi cuerpo, esa, sobre todo esa, ¿no? Porque como todo el tiempo me sentí como rechazada por todo el mundo, decía, bueno, si algún chico viene y quiere estar conmigo de pronto y le gusto, y se sentía bonito, se sentía placentero el saber que le eras atractiva a alguien, sabiendo que durante muchísimos años todo el mundo te dijo que eres gorda, que eres fea, que, que, que no eres atractivo para nadie, que nadie te va a querer, hasta tu propia familia. Entonces, bueno, y así, poniendo en riesgo inclusive mi vida, ¿no? Poniendo en riesgo inclusive mi vida sin ser consciente de que podía adquirir tantas enfermedades, que podía inclusive hasta acercarme a coquetearle a la muerte. Creo que esa fue una de las decisiones más duras, ¿no? El no valorar mi cuerpo, mi templo, mi energía, mi vasija, el recipiente de mi alma. Sí. Y durante muchos años, varios, es lo que más me he reprochado, más. Me sentía muy culpable conmigo misma por eso, pero creo que aprender a perdonar eso, más que perdonar a cualquier otra persona que me haya podido decir lo que me haya dicho en la vida, a mis padres, etcétera, a quien más le costó trabajo perdonarse fue a mí misma. Es muy difícil encontrar el camino de perdón consigo mismo, ¿no? Porque aunque uno cree que, ay, sí, ya lo hice, a veces salta algo por allí que dice, "Mm, algo falta, algo falta". Y empiezas en esa búsqueda, ¿no? En esa búsqueda de saber qué cosa te falta para realmente perdonarte. Tiene que ir de corazón, sentirse realmente que, que, que te has perdonado. Y hasta el día de hoy continúo con ese trabajo, ¿no? Cada día dándome un poquito más de amor a mí misma, de reconocerme, pero desde la humildad, desde saber de que soy un canal de divinidad, desde mi conexión con Dios, desde la gratitud por haberme hecho quien soy, por ser la persona que soy hoy y la que fui, porque si eso no me hubiera ocurrido, no estaríamos aquí.
y no lo estaría, no lo estaría diciendo. De hecho, también agradezco que me haya dado el valor para hacerlo, que tenía mucha vergüenza de contar esa parte de mi historia en algún momento. Oye, Cintia, ¿qué pasó con ese gran cuerpo que tenía? Porque yo no lo veo. Bueno, eh, como ya creo que lo comenté en alguna ocasión, el trabajo del perdón fue fundamental para mí. Creo que de todas estas heridas que venía cargando y que yo creía, bueno, ya pasó e iba acumulando en mi mochilita, que iba cargando por la vida y por los años, conocí de pronto al papá de mi hijo, quien yo creía, bueno, ya encontré al hombre, ¿no? Este, y fue como refugio en su momento. Es varios años mayor que yo, 7 años mayor que yo. Y en su momento fue como que una persona muy madura, que me hablaba con mucha coherencia de las cosas, de la vida, de lo que yo creía era el camino. Y dije, wow, o sea, esta persona sabe mucho más que yo, es un buen referente para mí, es una persona sociable, amable, caballerosa, ¿no? Entonces, yo creo que puedo empezar a tener una mejor vida y construyo mi propia familia. Porque como había perdido la familia que tenía, ¿no? Esa estructura de mamá, papá, hermana mayor, hermanitos y hasta el perrito, el hogar perfecto de cuento, se rompió para mí. Entonces dije, bueno, voy a hacer la mía propia. También así, ¿no? Mamá, papá, hijito y mi perrito en mi casa del cuento. Y dije, me parece que es la persona que yo necesito, ¿no? Entonces, de pronto el inicio fue muy abrupto, lo conocí en una fiesta, de hecho la que no tenía muchas ganas de ir, cuando todo está destinado a ser el cumpleaños de mi mejor amiga del colegio, de una de mis mejores amigas del colegio, pero vamos, ven, que no. Y yo estaba en casa, ya tenía como 2 años de no salir a ningún lado, no, casi 2 años, año y medio. Y de mi mamá salió a decirme, pero hija, anda, distráete, tú no sales, ya no quieres ir a ningún lado, paras aquí nomás, en pijamas. Y yo, pero es que queda muy lejos, ¿cómo voy a ir hasta allá? Qué flojera. Pero es tu amiga, ¿cómo no vas a ir? Bueno, ya. Eso de que agarras lo primero que encuentras y te lo pones encima y más o menos que te arreglas los pelos y sale, así. Entonces me subí al bus, me fui hasta allá, como casi una hora de camino. Llegué a la fiesta, estuve con ella, bueno, sentada, ¿no? Porque siempre he sido la niña de las fiestas a la que dejan sentada, porque es grande y porque es gordita y porque qué vergüenza bailar con ella. Y porque todos eran muy chiquitos, por eso nadie me sacaba a bailar. Entonces, bueno, me sentaré un rato a escuchar música y todo, ¿no? Y de pronto llega este chico y me saca a bailar. Y ella me presenta, mi amigo, ah, me saca a bailar. Y me empieza a conversar. Ah, qué divertido, ¿no? Ah, y conversando casi toda la noche, conversando, conversando. Y mi amiga me decía, ten cuidado, ten cuidado. ¿Pero por qué? Si parece una buena persona. Bueno, conócelo. Tanto y cuanto fue que empezamos a conversar, etcétera, etcétera. Y ya los próximos días también me iba a visitar a mi trabajo de esa época, días van, días vienen. ¿No? Él vivía súper lejos de donde yo vivía, como a 2 horas de donde yo vivía. Y ya como era yo mayor de edad, a veces me quedaba con él en su casa, a mi mamá no le parecía, hubieron problemas, hubieron roces. Y de pronto mi mamá me dice, para no tener problemas con tus hermanas, mejor agarras tus cositas y te terminas de ir. ¿Qué te parece? Ah, perfecto, maravilloso, no hay problema. Ya estoy grande, tengo casi 22 años,
hacía trabajo, aporto a la casa, agarro mis cositas y me voy. Y así fue. Me fui, no en las mejores circunstancias con mi mamá, porque de pronto cuando me fui pensó que no me iba a ir y resulta que cuando me fui se armó la de Caín. Y bueno, mis hermanas se vinieron contra mí, que por tu culpa, etcétera, ¿no? Entonces de pronto ya él llegó a casa a tratar de querer arreglar las cosas, a hablar con mi mamá, y mi mamá se le fue encima, dijo, bueno señora, no se preocupe, que Cintia va a estar bien cuidada, y etcétera, ¿no? Entonces yo como que sentía en ese momento, ah, bueno, sí, tomé una buena decisión. Y así, con él transcurrieron los primeros 3 años, fue una relación muy bonita, de mucho aprendizaje, pero también de mucho desenfreno, porque él era una persona también que cargaba sus grandes heridas de infancia, salió de un hogar disfuncional donde sí hubo violencia en su hogar. Y ahí va Cintia, pues creyendo que iba a ser la psicóloga sanadora, y resulta que no fue así, que ahora entiendo pues que tú no eres responsable de curar a nadie, ni de hacerte cargo de nadie, más que de ti mismo. Y de que si no empiezas por tu amor propio, ¿cómo pretendes amar al otro? Lo único que vas a generar allí es una em, relación de dependencia, ¿no? De un apego emocional. Entonces, luego de esos 3 primeros años en donde todo fue bonito y habían planes de comprarnos un departamento y hacer familia, etcétera, vinieron los problemas, ¿no? De pronto ya él no llegaba a casa, de pronto ya se desaparecía, de pronto tomaba ya mucho, de pronto reaccionaba feo, de pronto teníamos peleas muy subidas de tono, cosas que yo nunca he visto en mi casa, pero que él sí. Entonces para él era normal. Y de pronto también vino la enfermedad, ¿no? Un día amanecí y noté que algo dentro de mí, en mi aspecto físico, no era normal. Algo en mi zona genital no era normal. Entonces fui al doctor y el doctor me dijo de pronto, esto solamente te lo ha podido transferir tu pareja. ¿Cuánto tiempo tienes con tu pareja? Bueno, ya voy a cumplir 5 años con él. Bueno, definitivamente ha sido él. Pero ¿cómo si, bueno, de repente no sabes, de repente ha estado con otras personas y no? No, 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 no. El mundo se me vino encima porque yo en ese momento dije, no es posible, él solo me ve a mí, él solo tiene ojos para mí, él solo me quiere a mí, etcétera, 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 etcétera. Para hacer el cuento corto, ya porque es muy largo, eh, resulta que sí había sido una enfermedad transferida por él, definitivamente ya nos terminamos separando y bueno, al separarme también definitivamente de él, no solo me fui yo, sino ya llevaba algo dentro de mí que era parte de los dos, pero ya no retomé la relación y cuando me enteré pues que efectivamente había sido por eso, transcurrieron muchos años en los que estuve con esa enfermedad que me llevó a una neoplasia, que un doctor ya me lo diagnosticó como cáncer de cuello uterino y en su momento fue como un odio a me destruiste la vida por completo y tú andas por allí feliz, rehaciendo tu vida con cuanta mujer quieres y yo estoy aquí destruida, ¿qué hombre me va a querer? Ya sufrí mucho rechazo durante mi vida, ahora nuevamente me van a rechazar porque ¿quién me va a querer así? Y fui acumulando y acumulando y acumulando hasta llegar casi a los 100 kilos. Ya había en esas circunstancias traído un niño a este mundo con un embarazo muy difícil, muy triste para mí, pero de pronto pues es esa conversación que tú tienes internamente y en la que dices, Dios, o sea, ya
dime, ¿no? Para qué todo esto? Y es allí donde te empiezan a mandar las respuestas, ¿no? La respuesta llegó en forma de libro, ¿no? Es un libro de Louis Hay que se llama Usted puede sanar su vida, el que me encontré en un bus, en uno de esos momentos en donde salía de una consulta médica casi en estado de shock, que dejé allí por unos días, hasta que de pronto algo me llevó a hojearlo, y de pronto ya me había leído varias páginas y había entendido muchas cosas en un par de horas. Dije, wow, qué ciega he estado tanto tiempo, tantos años. Y de pronto ya el papá de mi hijo se había ido por aquel entonces a los Estados Unidos, no sabíamos de él, y yo estaba sola con mi niño en casa de mi mamá, tuve que retornar a su casa. Y de pronto llegó una llamada por teléfono, ¿no? Y era él. Y yo ya había leído, casi me estaba terminando el libro. Y entonces en esa conversación aprovecho y le digo, le agradezco, ¿no? Primero, le agradezco porque no todo fue malo, le agradezco porque fue un gran maestro para mí, le agradecí por muchas cosas. Le pedí perdón y también le dije, bueno, perdono si hay alguna cosa que sientas que tú has hecho contra mí. No, sí, reconozco que te he lastimado, discúlpame, perdóname, sí, te perdono, pero te perdono de corazón, totalmente de corazón, porque sé que al hacerlo me estoy perdonando yo también por todos estos años, por la experiencia, por las cosas que no fueron tan positivas y porque en definitiva tú y yo vamos a tener una conexión por muchos años, porque tenemos un hijo en común. Y yo quiero que siempre te vaya bien, te mando mucha luz, mucho amor, donde quiera que estés, con quien quiera que estés. Sentí en este momento una liberación que me saqué un bloque de dentro de mí, que no podría explicarlo con palabras. Es como que me hubiera sacado no sé cuántos kilos de encima, de manera metafórica en ese momento. Pero a partir de allí, él me dio la oportunidad de empezar un tratamiento médico, pero también empecé a trabajar aquí, en conexión con mi corazón y mis emociones. Desde allí empecé un trabajo de respiración que progresivamente se convirtió en meditación y a la par ambas cosas, lo médico con lo emocional, fueron haciendo de que en casi un mes y piquito perdiera 9 kilos de peso y así, progresivamente, hasta que llegué a los 23 kilos, 25 kilos, 26 kilos, que fui perdiendo de peso. Y allí, conforme fui logrando esos pequeños pasos, yo misma, conforme iba leyendo el libro y de otras cosas que iban llegando a mí, me iba felicitando a mí misma, reconociéndome yo misma, porque decía, no puedo esperar el reconocimiento de las demás personas, porque las demás personas tienen su mundo, su vida, sus heridas. Soy yo la que tiene que reconocerse a sí misma, la que tiene que darse calorcito de hogar, amorcito propio y así, poco a poco, perdonando al papá de mi hijo, que fue el punto de quiebre, porque él no ha sido todo en realidad. Después fui con un trabajo progresivo en perdonar a mi papá, a mi mamá, en mi mente a las personas que había sentido que me habían herido en su momento. Y lo más difícil fue el trabajo de perdonarme a mí misma, ¿no? Por haberme hecho yo misma tanto daño. Así fue como esos kilitos se fueron quedando en el pasado. Mira que traías mucho sobrepeso, ¿verdad? De ahí la Sí, famosa o la palabra que muchas veces no entendemos, sobrepeso. ¿Qué hay sobre tu peso que está afectando el que tu cuerpo sienta que tienes más de lo debido? Te felicito mucho, Cintia, por esto que de pronto pues tuviste que trabajar, mira, porque
esta experiencia que nos estás contando es muy difícil de pronto que alguien la podamos digerir. Sé que muchas de las personas que están viendo este podcast o que lo van a ver después se van a identificar mucho contigo, pero también sé que van a encontrar herramientas para que puedan mejorar y puedan ser mejores seres, mejores personas. Actualmente Cintia tiene pareja, se casó, siguió como mamá soltera. ¿Qué pasa con Cintia actualmente? ¿Cómo le va en el amor? Muy bien, cuando uno pide pareja, pide maestro. Así que me casé, sí, me casé hace 4 años, pero ya tengo eh, cerca de 10 años con mi actual esposo. eh, a raíz de que ya fueron mejorando muchas cosas, que fui trabajando en mí, encontré un mejor trabajo, en el que estuve enfocada mucho tiempo, básicamente a trabajar en mí, trabajar, generar recursos, porque era pues mamá luchona con un niño, ¿no? El papá sí aportaba algo simbólico económicamente, pero digamos que la mayor parte me la llevaba yo. Entonces, que eso también fue otra cosa que tuve que trabajar de mí. No puedo sentir sentimiento de culpa de decir, ay, bueno, pues no me cuidé y me embaracé, entonces es mi responsabilidad y yo tengo que cargar con eso. Pues no, no funciona así, querida mía. Y otra historia. Entonces, luego de que en este trabajo estuve alrededor de 8 años trabajando, poco menos. Al tercer año de que estuve en este sitio, eh, conocí al que actualmente es mi esposo, eh, que es un hombre al que yo admiro mucho, al que yo admiro mucho porque es la otra cara de la moneda de lo que yo soy, ¿no? Es una persona mucho más estoica, que sabe guardar silencio, que sabe analizar más las cosas, que es muy cauto. Y yo digo que muchas veces es muy sabio en muchas cosas, que me ha hecho encontrarme a mí misma y sobre todo que me ha hecho reconocer mis sombras, ¿no? Porque ahí va Cintia creyéndose que ya se trabajó, que ya está muy bien, que ya logró la iluminación y de pronto que hay y llega alguien y le remece el piso y le dices, no, mamacita, te falta mucho que trabajar, todavía tienes rencor guardado, todavía tienes ese control que no sueltas y cuando se te va de las manos y las cosas no te salen como tú quieres, explosionas y no te relajas, ¿no? Entonces, ese ánimo de querer que todo salga perfecto, no lo sueltas, ¿no? Entonces, sí, ha sido mi maestro en muchas ocasiones y me ha demostrado que realmente el amor es algo que te aporta paz, que te aporta tranquilidad, ¿no? Que realmente te suma. Porque si no, muchas veces andamos creyendo de que, ay, no, algo le falta a mi relación, como que le falta la chispa, le falta eso, ¿no? Y es tu sistema de alerta que te va diciendo, no, esto no es el amor que tú conoces, no estás sufriendo, no estás llorando, no estás, no sé, en angustia. Entonces, no, no te ama, ¿no? Y como que, ay, ya, me aburrió, pero no. En realidad, un amor que realmente construye, te acompaña, te, te sana, te hace sentir en paz, ¿no? Te hace sentir esa tranquilidad de que puedes seguir haciendo lo que estás haciendo con la tranquilidad de que al final del día vas a tener una persona con la que compartes quién eres tal como eres y que esa persona sabe valorar, entender y acompañarte en tu luz y en tus sombras y las abraza y está contigo y te acompaña en el proceso. Eso es lo que yo admiro de él. ¿Por qué? Porque reconociéndome, yo creo que en otras circunstancias y en otra etapa de mi vida le hubiera dicho, ah, no, mijito, ¿sabes qué? No, no te aguanto más, te me va. Entonces, creo que eso es lo que le ha aportado mucho a nuestro crecimiento
Hace poco también que estuvimos de aniversario fue una de las cosas que le agradecí, el que, el que sea mi maestro y el que cada día también estemos eligiendo seguir construyendo esta relación tan bonita que tenemos ahora, que no en todo momento ha sido perfecta, pero que creo que ambos hemos aprendido el uno del otro y somos como que nos complementamos en ciertos aspectos de mi vida. Yo estoy completa, lo sé, estoy completa tal y como soy. Él es una persona íntegra y completa tal y como es, sino que me refiero a que en ciertos aspectos es como que complementamos algo que pueda él aportar con lo que yo puedo aportar y tenemos ideas, etcétera, ¿no? Entonces, o mi forma de ser, él la respeta, respeta la labor que hago ahora, respeta las decisiones que tomo y si mañana me quiero subir a un escenario y cantar, a pesar de que él no sea así, pero sabe que me hace feliz, él lo respeta y tres bambalinas me aplauden. Mira, qué bien. ¿Y en qué fiesta conociste a este caballero? No, a mi esposo lo conocí en mi trabajo, un trabajo que tuve en el que estuve casi 8 años. Lo conocí allí en esta empresa en la que él estuvo trabajando. De hecho, yo estaba en un tercer piso y él estaba en un quinto piso y esas coincidencias, mi sitio, mi puesto de trabajo, mi escritorio estaba justo debajo de donde está colocado su escritorio, solo que no era el momento, porque también tiene su historia, ha estado en esos momentos, estaba también pasando por una transición también en su historia familiar, también con la familia que había conformado, entonces pues, yo también estaba en esa, como los tiempos de Dios son perfectos, nos tocó después, 3 años después, coincidir en una reunión por fiestas patrias en mi país, en donde ya tuvimos oportunidad de conversar a profundidad, porque sí, como que nos habíamos visto, pero como te digo, yo estaba muy enfocada en que este es mi trabajo, yo vengo a hacer aquí mi chamba y nada de ahí a andar de sonrisitas con nadie, ¿no? Una cosa así. Ya, ya tuve bastante de experiencia como para andar ahí de sonrisa en sonrisa. Bien, Cintia. Buena historia de amor, mira qué bonito. Tú lo dijiste, los tiempos de Dios son perfectos, ¿verdad? Son perfectos, sí. Así es, pues quiero agradecerte, Cintia, por este pequeño tiempo que nos has regalado un poco de tu historia. Ahora ya conozco yo más de Cintia y creo que muchas personas también van a conocer un poco o un mucho de ti. Te agradezco mucho, Cintia, por haber estado aquí hoy en este podcast. Sé que hay mucho más, quizás más adelante me puedas aceptar de nuevo una invitación para estar aquí de nuevo. Te lo agradecería mucho. Pero antes de irnos, Cintia, quiero tocar este tema de la ayuda. Sé que manejas tú de pronto por ahí algunos coaches, hay personas que te buscan porque sé que tienes una gran calidad, no solo como persona, sino como coach. ¿Qué pudieras decirles a todas estas personas que han escuchado tu historia, que piensan que no se puede salir, que creen que ahí van a seguir o que ahí tienen que seguir porque Dios así lo quiere? ¿Qué les pudieras decir a estas personas? Y también, por favor, dime dónde te pueden encontrar las personas que de pronto quisieran que les apoyaras, que les guiaras, pero sobre todo que les ayudaras a salir de ese estado en el que están. Claro que sí. ¿Qué les podría decir? Ayer justamente de regreso a casa, escuché una frase en redes sociales que me resonó mucho del psicoterapeuta argentino Gabriel Rolón, que decía, nadie tiene derecho a ser inferior a su destino. Entonces, yo los invitaría a todos ustedes a que se reconozcan, reconozcanse, reconozcan quiénes son. Y en ese reconocerse, vean si están contentos consigo mismo con aquello que en este momento, aquí y ahora, reconocen
que son. Porque si por allí alguien dice, soy, yo reconozco que soy renegona, reconozco que soy exigente, reconozco que soy alegre, reconozco que soy. Todos esos aspectos que reconoces en este minuto, que no te están aportando, que no te están gustando de ti, tienen una raíz. Hay que encontrar la raíz, porque créanme que en el momento en el que ustedes encuentran la raíz, es el punto de quiebre para que ustedes empiecen su camino a ser una mejor versión de ustedes mismos. Se puede, claro que se puede. Duele, es difícil, pero no es eterno. Lo que sí es eterno es la satisfacción de saber que desde el momento en que ustedes decidieron reconocerse y saber que aquello que no les agrada de ustedes mismos o que quisieran cambiar o que se colocaron como propósito de año 2026, pero lo vienen arrastrando desde el 2020 y hasta ahorita no se les hace, viene una raíz. Hay que encontrar esa raíz. Y para eso, esta labor que no solo yo como coach con programación neurolingüística realizo, sino también el máster, Alex Vallarta y muchas otras personas que nos desenvolvemos en esta labor de coaches, también otros profesionales, realizamos. Ustedes están en la libertad de poder elegir el camino que más les acomode y que más se sientan identificados o el que más resuene con ustedes. Entonces, esta es la labor de servicio que yo vengo realizando, encontrar la raíz desde donde parte esa creencia, ese sentimiento, esa emoción gatillo que de momento después dices, ¿y por qué dije eso? ¿Y por qué reaccioné así? ¿Y por qué golpeo? ¿No? Entonces, ¿dónde me pueden encontrar para, si es que en algún momento quisieran tener una sesión conmigo? Me encuentran en todas mis redes sociales como Cynthia Allison Coach, mis dos primeros nombres, coach al final, en todas mis redes sociales. Estoy en YouTube, Instagram, TikTok y Facebook. Master, muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad. Creo que sí, hay muchísimo más en nuestra historia de vida. Creo que cada uno de nosotros, el tiempo a veces queda corto para contar tantas cosas, pero le agradezco el espacio, la consideración, la oportunidad, la confianza y a todos ustedes, a toda su audiencia, también muchísimas gracias por permitirme estar un momento con ustedes y compartir un poquito más en detalle mi historia de vida. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Alison. Muchísimas gracias por este espacio que te diste para podernos atender de pronto la necesidad de saber, de conocer a esta mujer, de saber que ahora ya lo sabemos por dónde y por cuáles lados tuvo que pasar para ser lo que es hoy y que yo sé que no se va a detener aquí. Así es que muchísimas gracias, Cintia, en verdad, pero sobre todo gracias a todos ustedes por haber estado aquí en este podcast. Mente Positiva, ya lo saben, si no te has suscrito, suscríbete, dale click a la campanita para que de pronto te salgan videos tan emocionantes, quizás tan llenos de vida como este que hemos tenido este día. Ya lo sabes, yo te espero en el próximo podcast. Recuerda, yo soy tu speaker Alex Vallarta y como siempre les digo, cuídense mucho, que Dios los bendiga. Nos vemos. Bye.